Había algo en la mirada de Daniel que nadie podía entender. Era como si el niño, a pesar de tener solo 6 años, cargara con una tristeza demasiado antigua para su corta edad. Nadie sabía con certeza cuándo había comenzado, pero todo cambió ese día en la escuela, cuando simplemente se cayó al suelo sin previo aviso, como si sus piernas hubieran perdido toda su fuerza. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual. El salón de clases estaba ruidoso como siempre, lleno de risas y conversaciones infantiles, cuando sucedió. Daniel sintió un mareo repentino, el mundo giró a su alrededor y luego vino la oscuridad. Cuando despertó, estaba rodeado de rostros preocupados, incluido el de la maestra, quien intentaba calmarlo mientras sostenía su pequeña mano. Él no entendía lo que había pasado, pero sus padres fueron llamados de inmediato y, en los días siguientes, una serie de exámenes revelaron una verdad devastadora. Una enfermedad rara, casi desconocida, había atacado su frágil cuerpo. «Mamá, ¿por qué ya no puedo caminar?», preguntó Daniel en voz baja, mientras observaba las ruedas de su nueva silla por primera vez. Su madre se agachó a su lado, los ojos llenos de lágrimas que intentaba esconder. «Es solo temporal, mi amor, pronto te vas a fortalecer de nuevo», respondió, aunque ni ella misma sabía si eso era cierto. Los meses siguientes fueron difíciles. El niño que antes corría por los pasillos de la casa ahora pasaba horas sentado, mirando por la ventana. Sus juguetes estaban abandonados en una esquina del cuarto, cubiertos por una fina capa de polvo. Hasta que un día, algo inesperado sucedió. Un perro flaco y sucio apareció en el patio, olfateando la basura. Daniel lo vio por la ventana y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: curiosidad. «Papá, hay un perro afuera», dijo, señalando al animal desaliñado. El padre de Daniel suspiró, sabiendo que ya tenían suficientes problemas, pero algo en el tono de voz de su hijo lo hizo dudar. «Vamos a ver qué podemos hacer», respondió, sin prometer nada. Fue durante una consulta médica que el doctor sugirió algo inusual. La presencia de una mascota podría ayudar emocionalmente a Daniel, explicó el médico, y eso incluso podría influir positivamente en su sistema inmunológico. Los padres de Daniel intercambiaron miradas preocupadas, pero terminaron por aceptar. Así, Max, el perro callejero, se convirtió en parte de la familia. Al principio, el animal parecía fuera de lugar, tan perdido como Daniel. Pero poco a poco, surgió una conexión entre ellos. Max lamía las manos del niño cuando estaba triste, dormía junto a su silla y hasta parecía entender cuando Daniel necesitaba compañía silenciosa. Para el niño, Max era más que un perro. Era su única alegría en medio de la oscuridad. Pero no todos veían a Max con buenos ojos. Los vecinos murmuraban sobre el animal sucio que ahora vivía en esa casa, e incluso algunos familiares cuestionaban la decisión de los padres de Daniel. «Es solo un perro callejero», decían, como si eso fuera un insulto. Daniel escuchaba los comentarios, pero no le importaba. Para él, Max era especial, y eso bastaba. La abuela de Daniel siempre tuvo opiniones firmes sobre todo, y Max no era la excepción. Desde el día en que el perro entró a la casa, dejó claro lo que pensaba. «Este animal no tiene lugar aquí», dijo una tarde, mientras observaba a Max acostado a los pies de Daniel. «Es sucio, puede traer enfermedades, y mi nieto ya está demasiado débil para lidiar con eso». El padre de Daniel solo movió la cabeza, cansado de las mismas quejas. «Mamá, el doctor dijo que le hace bien a Daniel», respondió, tratando de mantener la calma. «Eso no importa», replicó ella, su voz cargada de desaprobación. «Un perro callejero nunca será digno de estar al lado de mi nieto». Pero las palabras de la abuela no eran solo palabras. Comenzó a planear una manera de deshacerse de Max sin que nadie se diera cuenta. Cierta mañana, cuando todos estaban ocupados, tomó una correa vieja y llamó al perro con un tono dulce que no coincidía con sus pensamientos. «Vamos a dar un paseo, muchacho», dijo, mientras le ponía la correa a Max. El animal pareció dudar por un momento, mirando hacia la puerta como si supiera que algo estaba mal, pero terminó siguiéndola.
Caminó hacia el carro, abrió la puerta trasera y empujó a Max adentro. El perro gimió suavemente, inquieto, pero ella lo ignoró. Iba a llevarlo lejos, a un refugio donde nadie lo encontraría. Era por el bien de Daniel, se repetía a sí misma, tratando de justificar lo que estaba a punto de hacer. Sin embargo, el destino intervino antes de que pudiera llevar a cabo su plan. El padre de Daniel, regresando temprano del trabajo, vio el carro de su madre encendido en la entrada del garaje. Extrañado por la escena, se acercó y notó a Max en el asiento trasero, agitado e incómodo. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó, su voz llena de incredulidad. La abuela intentó disimular, pero fue inútil. «Me estoy llevando a este perro», respondió sin rodeos. «No pertenece a esta familia, y lo sabes». La discusión que siguió fue acalorada. El padre de Daniel alzó la voz por primera vez en años, dejando claro que Max era una parte esencial de la vida de su hijo. «Es lo único que le trae alegría a Daniel», argumentó, sus ojos llenos de determinación. «No tienes derecho a separarlos». La abuela cruzó los brazos, furiosa, pero no pudo sostener la mirada de su hijo. «No importa lo que digas», insistió, «este animal va a traer problemas». El enfrentamiento terminó con Max siendo sacado del carro y llevado de vuelta a la casa. El padre de Daniel cerró la puerta con firmeza, dando por terminado el asunto, pero la tensión entre ellos permaneció en el aire. La abuela se fue dando golpes con los pies, murmurando sobre cómo esa decisión sería un error. Mientras tanto, Daniel seguía ajeno al drama. Sin embargo, su estado de salud comenzaba a preocupar aún más. Los dolores en el pecho que había sentido en el patio unos días antes se habían vuelto más frecuentes, y su energía parecía evaporarse con cada día que pasaba. Apenas podía comer o hablar, y Max, siempre atento, parecía sentir el cambio. El perro ahora dormía aún más cerca del niño, como si quisiera protegerlo de algo invisible. Una noche, el padre de Daniel fue despertado por un ruido extraño proveniente de la habitación de su hijo. Corrió hacia allí y encontró a Daniel jadeando, su respiración irregular y su rostro más pálido que nunca. «Papá, tengo miedo», dijo el niño, su voz débil y temblorosa. El padre intentó calmarlo, pero sabía que algo estaba muy mal. Tomó el teléfono y marcó al servicio de emergencias, mientras Max ladraba sin cesar al lado de la cama. En el hospital, los médicos realizaron exámenes apresurados, intercambiando miradas preocupadas entre sí. La enfermedad de Daniel había avanzado de manera alarmante y ahora necesitaba cuidados intensivos. Mientras el niño era llevado a la UCI, el padre miró a Max, quien parecía inquieto, caminando de un lado a otro en el pasillo del hospital. Había algo en los ojos del perro que lo intrigaba, como si Max supiera algo que nadie más sabía. Esa noche, mientras esperaba noticias sobre su hijo, el padre de Daniel notó algo extraño. Max se detuvo de repente y comenzó a mirar fijamente una puerta al final del pasillo, una puerta que nadie había mencionado antes. «¿Qué hay detrás de esa puerta?», pensó el padre, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Una tarde, mientras jugaba con Max en el patio, Daniel notó algo extraño. El perro comenzó a ladrar fuerte, corriendo de un lado a otro como si estuviera tratando de advertirle algo. «¿Qué pasa, Max?», preguntó el niño, pero el animal no se detenía. De repente, sintió un dolor agudo en el pecho, tan fuerte que lo hizo jadear. «¿Qué me está pasando?», pensó, mientras el mundo a su alrededor comenzaba a girar de nuevo. El hospital era un lugar de silencio pesado, donde el sonido de los pasos resonaba en los pasillos blancos y fríos. Para la familia de Daniel, ese ambiente se había convertido en una prisión de angustia. Los médicos reunieron a los padres del niño en una pequeña sala, sus expresiones serias anunciando lo peor. «No podemos hacer más», dijo el médico principal, su voz baja pero firme. «Le quedan pocas horas de vida». La madre de Daniel sollozó, cubriendo su rostro con las manos, mientras el padre sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Cómo puede estar pasando esto?», preguntó, su voz quebrada por el dolor. El médico solo movió la cabeza, incapaz de ofrecer consuelo.
De regreso en la habitación de la UCI, el padre de Daniel observaba a su hijo a través del vidrio, su pecho subiendo y bajando lentamente con la ayuda de las máquinas. Nunca se había sentido tan impotente. La madre lloraba sin parar, murmurando oraciones entre lágrimas, pero el padre no podía aceptar la situación. Había algo dentro de él que se negaba a rendirse. Fue entonces que una idea surgió en su mente, tan improbable como desesperada. Max. Necesitaba traer a Max para que viera a Daniel. Cuando compartió la idea con su esposa, ella lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Estás hablando en serio?, preguntó, secándose las lágrimas. Eso no va a cambiar nada, es solo un perro. Pero el padre de Daniel estaba decidido. Para él, Max no era solo un animal. Era el único amigo verdadero de Daniel, lo único que parecía traerle algo de consuelo en los últimos meses. Si Daniel se va, merece despedirse de Max, insistió, su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. Los médicos fueron aún más categóricos. No se permiten animales aquí, dijo una enfermera, cruzando los brazos. Es contra las reglas, y además podría ser peligroso para otros pacientes. Incluso la abuela de Daniel, quien ya había intentado deshacerse del perro, se opuso. «Esto es una locura», dijo, moviendo la cabeza. «Ese animal no va a salvar a tu hijo». Pero el padre de Daniel no hizo caso a las objeciones. Salió del hospital decidido, prometiéndose a sí mismo que haría lo imposible para llevar a Max junto a su hijo. Esa noche, regresó al hospital cargando a Max en sus brazos. El perro parecía sentir la gravedad de la situación, manteniéndose quieto y dócil mientras el padre lo llevaba por los pasillos desiertos. Las enfermeras intentaron detenerlo cuando lo vieron, pero él las ignoró, sus ojos fijos en la puerta de la UCI. Cuando finalmente entró a la habitación, el aire parecía denso, cargado de emoción. Max miró a Daniel, acostado en la cama, conectado a tubos y monitores. El perro inclinó la cabeza, como si tratara de entender por qué su amigo estaba tan inmóvil. «Ponlo en la cama», susurró el padre, su voz casi inaudible. Colocó a Max junto a Daniel, el cuerpo del perro presionando levemente la sábana blanca. Max comenzó a lamer el rostro del niño, sus movimientos suaves y cuidadosos. Gemía suavemente, como si estuviera pidiendo que Daniel despertara. Todos en la habitación contuvieron la respiración, observando la escena en silencio. Entonces, algo inesperado sucedió. Los monitores comenzaron a emitir sonidos diferentes, señales de que algo estaba cambiando. El corazón de Daniel, que antes latía débil e irregular, parecía ganar fuerza. Los médicos corrieron a revisar los equipos, incrédulos. El padre de Daniel tomó la mano de su hijo, rezando en silencio. «Por favor, Dios mío, haz que esto sea real», pensó, sus ojos llenos de lágrimas. Pero antes de que pudieran entender completamente lo que estaba pasando, Max hizo algo extraño. Saltó de la cama y corrió hacia la puerta, deteniéndose para mirar al padre de Daniel. Sus ojos parecían suplicar algo, como si estuviera tratando de mostrar algo importante. «¿Qué pasa, Max?», preguntó el padre, confundido. El perro ladró suavemente y salió corriendo por el pasillo, desapareciendo hacia la misma puerta misteriosa que había llamado su atención días antes. «¿Qué hay detrás de esa puerta?», pensó el padre nuevamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La habitación de la UCI estaba llena de una tensión palpable cuando el padre de Daniel entró, cargando a Max en sus brazos. Las enfermeras se acercaron rápidamente, sus voces firmes resonando en el espacio reducido. «Señor, esto no está permitido», dijo una de ellas, tratando de bloquear su camino. Pero la mirada del padre era inquebrantable, reflejando una mezcla de desesperación y determinación que ninguna regla podía contener. Sostuvo a Max con más firmeza y pasó junto a la enfermera sin decir una palabra. Ella dudó, intercambió una mirada con su compañera y finalmente retrocedió, incapaz de enfrentar la fuerza silenciosa de ese hombre. Con cuidado, colocó a Max sobre la cama junto a Daniel. El perro parecía entender la gravedad del momento. Inclinó la cabeza, observando el rostro pálido del niño antes de comenzar a lamer su mejilla con delicadeza. Gemidos suaves escapaban de su garganta, como si estuviera rogando que Daniel volviera. Todos en la habitación contuvieron la respiración, paralizados ante la escena.
La madre de Daniel se llevó las manos a la boca, los ojos llenos de lágrimas mientras observaba al animal que tanto había criticado de mostrar una conexión tan profunda con su hijo. Entonces, algo extraordinario sucedió. Los monitores, que antes emitían señales lentas y preocupantes, comenzaron a registrar cambios sutiles. Un pitido más fuerte y regular cortó el tenso silencio de la habitación. Los médicos corrieron hacia los equipos, ajustando los controles y revisando los números que aparecían en las pantallas. «Esto no tiene sentido», murmuró uno de ellos, frunciendo el ceño mientras analizaba los datos. Lentamente, los ojos de Daniel comenzaron a moverse bajo sus párpados cerrados. Un ligero temblor recorrió sus dedos, y entonces, como un milagro silencioso, sus párpados se abrieron. Daniel parpadeó varias veces, confundido, como si tratara de entender dónde estaba. «Papá», fue la primera palabra que salió de sus labios, su voz débil pero clara. El padre de Daniel soltó un suspiro tembloroso, las lágrimas fluyendo libremente por su rostro mientras sostenía la mano de su hijo. «Estoy aquí, hijo mío», respondió, su voz quebrada por la emoción. Max lamió nuevamente el rostro de Daniel, y el niño sonrió débilmente, levantando la mano para acariciar el suave pelaje del perro. Los médicos seguían atónitos, discutiendo entre sí sobre qué podría haber causado ese cambio repentino. «Nunca he visto algo así en toda mi carrera», dijo el médico principal, moviendo la cabeza. «Es como si algo hubiera despertado su cuerpo». La madre de Daniel abrazó a su esposo, incapaz de contener el torbellino de emociones. Incluso la abuela, quien siempre había criticado a Max, permaneció en silencio, observando todo con una mirada diferente, como si finalmente comenzara a entender el papel del perro en la vida de su nieto. Pero, mientras todos celebraban el regreso de Daniel, Max comenzó a comportarse de manera extraña nuevamente. Saltó de la cama y caminó hacia la puerta de la habitación, mirando al padre de Daniel con una intensidad inusual. «¿Qué pasa ahora?», preguntó el padre, aún emocionado pero intrigado por el comportamiento del perro. Max ladró suavemente y salió corriendo por el pasillo, desapareciendo tras la misma puerta misteriosa que ya había llamado su atención antes. El padre de Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa puerta parecía guardar algún secreto, algo que Max insistía en mostrar. Miró a Daniel, quien ahora estaba consciente pero aún débil, y luego a la puerta al final del pasillo. «¿Qué habrá ahí?», pensó, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Mientras reflexionaba sobre si seguir al perro o quedarse al lado de su hijo, un sonido distante resonó en el pasillo. Era un ladrido insistente, casi como un llamado. Max lo estaba esperando, y algo le decía al padre de Daniel que necesitaba descubrir lo que el perro quería mostrar. Los días que siguieron al despertar de Daniel fueron como un milagro en progreso. Los médicos realizaron exámenes repetidamente, tratando de entender qué había pasado con el niño. Cada resultado era más sorprendente que el anterior. El cuerpo de Daniel, antes debilitado por la enfermedad rara, comenzaba a mostrar señales claras de recuperación. Sus signos vitales mejoraban rápidamente, y recuperaba fuerzas cada día. Era como si algo hubiera encendido una chispa dentro de él, una fuerza vital que nadie podía explicar. Max, siempre a su lado, parecía acompañar cada paso de la recuperación con ojos atentos y una lealtad inquebrantable. Las visitas del perro al hospital se volvieron rutina. Max entraba a la habitación de Daniel como si fuera un miembro más del equipo médico, ganándose incluso sonrisas de las enfermeras que antes lo rechazaban. Lamía las manos del niño, se acostaba a los pies de la cama y, a veces, simplemente se quedaba allí, observándolo con una expresión que parecía cargada de comprensión. Para todos los presentes, quedó claro que ese animal no era solo un compañero. Era una parte esencial del camino de curación de Daniel. En pocos meses, el niño estaba lo suficientemente fuerte como para dejar el hospital. Cuando salió por la puerta principal, empujando su silla de ruedas con una sonrisa radiante, Max caminaba a su lado, orgulloso como si supiera que había cumplido su misión. Toda la familia estaba allí para recibirlos, pero fue la abuela quien más llamó la atención. Se acercó al padre de Daniel, sus ojos brillando con lágrimas de arrepentimiento. «Estaba equivocada», dijo, su voz temblorosa. «Este perro es especial, y nunca debería haber dudado de él».
El padre de Daniel solo asintió, sin necesidad de decir nada. Sabía que esas palabras eran sinceras, y que la presencia de Max había cambiado no solo la vida de Daniel, sino también la forma en que todos veían el mundo a su alrededor. De vuelta en casa, Daniel retomó su rutina lentamente. Los juegos en el patio volvieron, y comenzó a dar sus primeros pasos nuevamente, apoyado por Max, quien parecía estar siempre a su lado, listo para sostenerlo si tropezaba. Los médicos, incrédulos ante el progreso del niño, finalmente anunciaron el diagnóstico que nadie esperaba: Daniel estaba completamente curado. La enfermedad que antes parecía invencible había desaparecido, sin dejar rastro. Era un fenómeno que desafiaba a la ciencia, un misterio que permanecería sin explicación. La historia de Daniel y Max se extendió por el vecindario y, eventualmente, por la ciudad. Personas que antes criticaban al perro ahora se detenían a admirar a la inseparable pareja. Se convirtieron en un ejemplo de amor y lealtad, una prueba de que a veces lo que realmente salva una vida no viene de fórmulas o tratamientos, sino de algo más profundo: la conexión entre dos corazones. Cierta tarde, mientras Daniel jugaba en el patio con Max, el padre se sentó en la terraza, observándolos con una sonrisa tranquila. Pensó en esa puerta misteriosa del hospital, en la insistencia de Max por llevarlo hasta allí. Tal vez nunca descubriría qué había detrás de ella, pero sabía que el perro había guiado a su familia por un camino de fe, esperanza y amor. Y así, la vida siguió. Daniel creció rodeado del cariño de su familia y la compañía fiel de Max, quien envejeció a su lado, siempre recordado como el héroe que salvó una vida. La historia de ambos quedó grabada en la memoria de todos los que la conocieron, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, un amigo inesperado puede iluminar el camino de regreso a la felicidad. La historia de Daniel y Max nos enseña que la vida está llena de misterios y sorpresas, muchas veces escondidos en los lugares más inesperados. Un simple gesto de amor, una conexión sincera, puede cambiar el curso de una existencia. Max, un perro que muchos consideraban solo un callejero sucio, demostró ser capaz de tocar corazones, sanar heridas y unir a las personas de maneras que nadie podría imaginar. Nos recuerda que el verdadero valor no está en lo que las cosas parecen ser, sino en el impacto que tienen en la vida de quienes nos rodean. Y, sobre todo, nos enseña que nunca debemos subestimar el poder del amor incondicional, ya sea que venga de un humano o de un amigo de cuatro patas. Si te gustó esta historia emocionante, te invito a suscribirte al canal y darle like para que no te pierdas las próximas historias que compartiré con mucho cariño. Cada like y cada suscripción son importantes para que puedas seguir trayendo narrativas como esta, que tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Eres muy especial para mí, y espero que hayas sentido la misma emoción al leer esta historia que yo sentí al escribirla. Estén atentos, porque ya estoy preparando una nueva aventura para compartir con ustedes. Hasta la próxima historia.